Vamos a ver qué más es continuo. La mitra, que representa santidad a Jehová, y la gracia de Dios. También debía a Aarón de tenerla de una forma continua. Todo el tiempo debía estar ahí. El pectoral con los nombres de las 12 tribus de Israel. Dios hace memoria de su pueblo. O sea, cada vez que Aarón tenía, o el sumo sacerdote tenía el pectoral en la mano, en el pecho, ¿de qué se estaba recordando Dios? De su pueblo. Cada una de esas cosas eran importantes. Dependía de la salvación del pueblo con cada una de esas cosas que se llamaban ¿en qué forma? Continua. En su Biblia, Daniel capítulo 8 va a decir que echó por tierra el continuo sacrificio. La palabra sacrificio fue agregada, pero el original no aparece. Es el continuo, porque el pectoral no es un sacrificio, ni el candelabro, ni el incienso. ¿Me entienden? Se agregó esa palabrita, pero en el original es continuo nuevamente. Fíjense todo lo que representa el continuo, todo lo que es el continuo, ¿sí o no? ¿Y qué va a hacer la bestia con el continuo? Lo iba a tirar por tierra, lo iba a reemplazar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que es blasfemar? Exacto. ¿Ustedes vieron el contraste que hay entre Apocalipsis entre Cristo y Satanás? ¿Anda buscando Satanás lo mismo de Cristo? ¿Anda buscando Satanás tu adoración? ¿Anda buscando Satanás tu alianza con él? Claro que sí, claro que sí. Sigamos otra vez. Fíjense que este era el tabernáculo o el santuario en el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Y Dios dividió al pueblo. En cada lado habían 3 tribus. Esto que está aquí en verde eran las cabezas de las tribus. ¿Cuál era o en qué debía centrarse la vida del pueblo de Israel? ¿En qué? En el santuario. Cada aspecto de la vida del pueblo de Israel estaba coordinada por el santuario. Cada aspecto de la vida del pueblo de Israel estaba coordinada, estaba por el santuario. ¿Me están entendiendo? O sea que ellos comían de acuerdo a qué? Al santuario. Se vestían de acuerdo a qué? Al santuario. Iban al cine, escuchaban música de acuerdo a qué? Al santuario. O sea, cada aspecto de la vida del pueblo estaba definida por el santuario. La vida de ellos, todo estaba relacionado con el santuario. Dame una pregunta. ¿Qué es lo que quiere hacer la bestia con el santuario? Echarlo por tierra. Echarlo por tierra. El continuo, todo lo que representa a Cristo. Fíjense, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios, todo eso, el cuerno pequeño, la bestia quiere tirarlo por tierra y sustituirlo por algo que es como falso. ¿Ya ustedes están dando cuenta para dónde vamos ya con esto? Pero fíjense que en los tiempos de Cristo, también, dale, esto es en los tiempos de Cristo Jesús. Y fíjense cómo estaba constituida la sociedad. En el centro estaban los sacerdotes. Los sacerdotes representaban ¿a qué? Al santuario. ¿Sí o no? ¿Había un santuario en los tiempos de Cristo Jesús? Claro que sí. Después venían los levitas. Después de los levitas estaban los publicanos, criminales y los pecadores. Y después venía otro grupo más, que eran los samaritanos. Y después, al final, estaban los gentiles. Déjame hacer una pregunta. En los tiempos de Cristo Jesús, cada vida, o sea, cada aspecto de la vida de los judíos también estaba relacionado con el santuario. Pero ¿por qué eso era así? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Cuál era la importancia del santuario? ¿Qué es lo que realmente representa el santuario? El ministerio de Cristo Jesús. ¿Eh?
plan de salvación. O sea, si representa a Cristo Jesús, que Jesús en Juan el capítulo 10 dice que Él es la puerta. ¿Sabe lo que significa la palabra Babel? ¿Qué significa la palabra Babel? Confusión. No, no es confusión que significa. La palabra Babel simboliza confusión, porque Dios confundió las lenguas. Pero Babel realmente significa puerta de Dios. Los ciudadanos de Babel le llamaban a su ciudad puerta de Dios. Ahora, Babel se opone a Dios. Vamos a ver, Babel se opone a Dios. Babel, ¿qué trajo Babel? Sí, exacto. Babel se opone a Dios. Entonces, si Babel es puerta de Dios, ¿de qué Dios? ¿De qué Dios? De un Dios como falso. Y cuando Jesús dice que Él es la puerta, y Babel dice que ella es la puerta, ¿qué está haciendo Babel con Cristo? Lo está sustituyendo, ¿sí o no? Cristo en el altar de sacrificio vemos que Él se... Sí, hermano, dígame. Sí, claro, cualquiera puede preguntar. El santuario simbolizaba a Cristo, que era, simbolizaba el cordero que había de venir. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, que ya se rasgó el velo y ya el santuario fue descubierto. Exacto. ¿En qué forma iba a funcionar el santuario? No, pero ven acá, mi hermana, ¿y no hay un santuario en el cielo? Hay uno en el cielo. Hay uno en el cielo. ¿Ya ustedes ven por dónde vamos? Cada una de las cosas del santuario, Satanás lo tiró por tierra. Y si el cosa de santidad a Jehová, aquí en la frente de Aarón, significaba santidad a Jehová, y Satanás viene y tira por tierra y lo cambia, ¿usted cree que yo voy a poder ser santo si yo me llevo a lo que Satanás dice? Y si la presencia de Dios estaba, ¿en qué forma en el santuario? ¿En qué forma? Continua, según dice el número 9. Y Satanás ahora quita la presencia de Dios y la pone por otra cosa. ¿Usted cree que yo voy a estar delante de la presencia de Dios si yo adoro una forma falsa? No. Por esto es importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros estamos ahora adorando en un falso santuario, entonces estamos haciendo una falsa adoración. Y ahí es que vamos a llegar. Y vamos a ver si nosotros hoy en día estamos adorando en un falso santuario. Fíjense lo que dice. Fíjense lo que hace Satanás para que ustedes vean cómo esto empezó a cambiar. Desde que surgió la bestia, Apocalipsis 13. ¿Qué pasó con los cristianos que querían guardar el sábado cristiano? ¿Fueron qué? Eliminados. ¿Dónde empezó la cristiandad? Empezó en Jerusalén. Pablo estableció sus iglesias en Asia Menor y la iglesia creció en toda esa religión, en África, Egipto y la India. Pero ¿qué pasa? Hoy la cristiandad ha sido reemplazada por una religión que niega a quién, que niega a Cristo. Todos esos países donde antes eran cristianos ahora son otra religión. Sigue. ¿Qué poderes desplazaron la cristiandad basado en la Biblia? ¿Y qué filosofías se levantaron en la Edad Media que destronaron a Cristo y privaron a la humanidad de salvación en Él? El Islam reemplazó la cristiandad de los países que antes eran judíos y cristianos. Usted sabe que cuando viene y se levanta el papado, que Justiniano le da el poder a Roma, al obispo de Roma, y Constantino en el año 321 establece ¿qué día de reposo? El domingo. Ok. ¿Saben ustedes que solamente en las iglesias de la ciudad de Roma y de Alejandría era que se guardaba el domingo como día de reposo? Después, todo el mundo cristiano, ¿a dónde estableció Pablo iglesias? En toda Jerusalén. ¿Qué más? Asia, Egipto, la India. Pablo dijo 30 y pico de años después de encontrarse con Jesús que todo el mundo había sido ¿qué?
evangelizado. ¿No lo dice no lo dijo Pablo? Que el evangelio había sido predicado a toda criatura bajo la tierra. ¿No lo dijo Pablo? Claro que sí. Todos esos países habían iglesias cristianas, habían judíos ahí. Cuando viene Constantino y establece en el año 321 como día de reposo el domingo, solamente la iglesia que estaba en la ciudad de Roma y la iglesia que estaba en la ciudad de Alejandría, que era Egipto, eran las dos únicas iglesias que guardaban el domingo como día de reposo. Y las demás iglesias en los demás países, ¿qué día guardaban? El sábado. El sábado. Y va pasando el tiempo y después se levanta el papado en el año 538 y el papado quiere establecer su dominio a nivel mundial y no puede hacer que las iglesias en los demás países adoren el falso día de reposo. ¿Y sabe lo que hace Satanás? Manda al Islam. Y ahora en todos los países que anteriormente eran cristianos, ahora ¿de qué religión son? Musulmán. ¿Tú crees que eso es coincidencia? Claro que no. La era del razonamiento hoy en día y el humanismo contemporáneo con su tema no deidad nos salvará, debemos salvarnos a nosotros mismos, reemplazó a Cristo en Occidente. Estas filosofías están poniendo por tierra el continuo. Claro que sí, que están poniendo por tierra el continuo. ¿Qué filosofías emergieron después de la Edad Media que directamente minaron la fe en la Biblia y en Jesucristo como el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos? ¿Cuáles cuerpos organizados directamente propagan la obliteración o negación de Jesucristo como el único nombre en el cual podemos ser salvos? Vamos a ver, vale. El racionalismo, naturalismo, nihilismo, panteísmo, la alta crítica, el humanismo, espiritismo, masón y las sociedades secretas, comunismo, el Consejo Mundial de Iglesias, el Islam, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas. Todas esas filosofías y esas instituciones hoy en día están tirando por tierra el santuario. Y muchas de esas filosofías están introduciéndose en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo he escuchado predicadores y pastores hablando del racionalismo en sus predicaciones, metiendo cosas panteístas y espiritistas en sus propias predicaciones, y la iglesia dice amén. ¿Entienden? Satanás tirando por tierra el santuario, el continuo. Ustedes saben cuál es el logo ese, ¿verdad? Luego las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una institución que su filosofía es completamente espiritista. Las Naciones Unidas, y eso yo lo puedo comprobar a cualquiera, tiene su fundamento en los demonios. Las Naciones Unidas fue establecida por el diablo simple y llanamente para llevar a la humanidad a una religión universal con un Cristo universal. Y fíjense que ella tiene, esto es lo que se llama el currículum global de educación. Las Naciones Unidas hace muchos años atrás creó un currículum para que todo el mundo sea educado de una forma similar. ¿Me entienden? Dale un poquito otra vez. Y fíjense que hay una campaña mundial para la educación, eso yo no estoy mintiendo, esto es en España, esto es en Perú, esto aquí por ejemplo educación mundial en Australia, y todo el gol es una sola educación. Pero cuando ustedes van por ejemplo al currículum, realmente lo que se enseña a través de ese currículum es completamente contrario a Dios. El año pasado la Suprema Corte de Justicia del estado de Texas aprobó el currículum de las Naciones Unidas. Ahí usted va a escuchar y le va a enseñar acerca de la evolución. Se le va a enseñar muchas cosas ahí que son contrarias a quién, son contrarias a Dios. Dale, Biological Evolution. Para los que saben inglés, porque yo no sé, ahí dice por ejemplo evolución biológica. Y fíjense por ejemplo, si usted más no me dice ¿qué universidad es esta?
Esa es la Universidad Católica. Si ustedes, por ejemplo, van a ver aquí está el sellito, no se ve muy bien. Por aquí está, por ejemplo, el sellito también del papado. O sea, ya la Universidad Católica del Papado, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, está enseñando también, ¿qué teoría? Teoría de la evolución. ¿Entiendes? El Papa cree en la evolución, los anglicanos creen en la evolución, y ya inclusive los pentecostales y los evangélicos también están empezando a creer también en la doctrina de la evolución. Oh, sí, Dios creó la vida, pero ¿sabe qué hizo? Él lo dejó aquí, se fue, y después la vida siguió evolucionando por sí misma. Porque los días de Génesis son miles de años, porque según la Biblia, un día para Dios, ¿cuánto es? Como 1000 años. ¿Y saben por qué? Porque hay que eliminar un capítulo en el libro de Génesis que habla acerca del sábado. ¿Qué capítulo es ese? El capítulo 2. El capítulo 2, del 1 al 3, habla del sábado. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? No, el hombre fue creado. Vamos a leerlo. Nosotros estamos como medio perdidos en eso. Tenemos que saber dónde dice las cosas la Biblia. Vamos a ir a Génesis el capítulo 2. Génesis el capítulo 2. Génesis el capítulo 2. Y fíjense, antes de leerlo, dame una pregunta. ¿Cuándo fue que Dios acabó la creación? ¿En 6 días o en 7? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice aquí Génesis, el capítulo 2 y el versículo 1 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo toda su obra que había hecho. Pero ven acá, ¿acabó Dios qué día? Pero ven acá, y el cuarto mandamiento, ¿qué es lo que dice en Génesis 8:11? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero Él no acabó su creación en 6 días. Él hizo algo el día séptimo. ¿Qué hizo el día séptimo? ¿Pero qué hizo el día séptimo? Él creó algo. ¿Qué creó? Un día de reposo. Creó la semana. ¿De cuántos días? 7. Pues nosotros tenemos la semana hoy por el Génesis. Ningún otro país, ninguna otra sociedad en la historia guardaba la semana de 7 días, solamente los judíos. Y tenemos la semana hoy por los judíos, porque fue establecida en la creación. Pero la teoría de la evolución me elimina a mí Génesis capítulo 2 y me dice a mí, eso eran teorías. Eso no fue así. Eso lo creó Moisés para explicar, para que uno pudiera entender. Pero Dios no hizo a Adán y a Eva en 7 días literales. Así que cualquier día es lo mismo. Tú puedes orar el sábado, el domingo, el lunes, el martes o el viernes, no importa. ¿Usted ha escuchado eso? Entonces fíjense, ahora está entrando la teoría de la evolución y si nosotros siguen, ¿saben? ¿Usted ha visto ese símbolo? ¿Qué significa el símbolo? ¿Qué dice ahí en inglés? ¿Y qué significa coexistir? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa coexistir? ¿Qué significa la palabra cooperar? Cuando más de uno que hacen, o sea, la preposición se o co significa más de uno. Entonces, si que viene coexistir, es que nosotros estamos existiendo, ¿verdad? En el mismo espacio y tiempo, ¿sí o no? Entonces fíjense que ese es el símbolo de ¿qué? Del Islam. Ese es el símbolo de ¿qué? De paz. ¿Y saben que ese símbolo de paz es algo de los brujos? Eso significa Cristo crucificado boca abajo.
Es un símbolo satánico. Y la gente lo tiene en cadenitas, y lo tiene en su casa, y en el sticker en su carro. Y somos cristianos y vamos a la iglesia. ¿Entienden? ¿Y este símbolo cuál es? No, ese es el símbolo de los homosexuales, las lesbianas, los transvestis, los bisexuales y todo. Este símbolo que está aquí. ¿Y este símbolo? Los judíos. ¿Y este símbolo? Los paganos. ¿Ven la estrellita aquí de 5 puntas? La Wicca, los paganos, los espiritistas, todo eso está metido ahí. ¿Y este símbolo? Del yin y el yang, ¿verdad? El budismo, el hinduismo, los chinos, ahí la religión china. Y al final, ¿qué está? Supuestamente la religión cristiana. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando aquí? Que sean unidos y todos vivan ¿en qué forma? En paz. ¿Y qué dice la Biblia en Jeremías? Cuando digan paz, 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 ¿qué va a venir? Destrucción repentina. Destrucción repentina. Sigue. ¿Ustedes han visto todos esos símbolos? Aquí tenemos las Naciones Unidas, UNICEF, está aquí la UNESCO. Todos estas son cosas que van a todos los países. Ellos van a hablar acerca de la educación mundial, a llevar supuestamente paz a la tierra, pero tienen una agenda que es la nueva religión mundial, el nuevo orden mundial. Tienen una agenda de reemplazar a Cristo en su santuario. Sigue. Los judíos se apoyan y creen en la ley y crucificaron a Cristo ¿en qué? En la cruz. Los cristianos se apoyan y creen en Jesús y crucifican la ley ¿dónde? En la cruz. ¿Ambos están erróneos? Claro que sí. ¿Eso no es lo que existe hoy en día? Déjame una pregunta. ¿Esa no es la condición del mundo hoy en día? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, levanten la mano. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién no ha entendido hasta dónde hemos llegado aquí? ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, la condición del mundo es esa, ¿sí o no? Déjame hacer una pregunta. ¿Ha reemplazado Satanás en el mundo el santuario y el continuo? ¿Qué tú crees? ¿Sí? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que Satanás reemplazó? O sea, lo que dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5 al 7 dice que va a blasfemar contra Dios, blasfema contra el nombre de Dios, blasfema contra el tabernáculo de Dios, blasfema hasta con los habitantes que están en el cielo. ¿Ha logrado eso? ¿Y qué significa el santuario? La verdad significa Cristo, la justicia de Cristo, la segunda venida de Cristo, significa el sacrificio de Cristo, significa la intersección de Cristo, significa la resurrección de Cristo. Dice Pablo que si Cristo nos resucitó, ¿cómo estamos nosotros? ¿En vano venimos a la iglesia? Todavía estamos muertos en nuestros pecados. Sí. Por ejemplo, el Papa dice que Él es el Santo Padre. Está usurpando el nombre del Padre Celestial. Dice que la tierra es el intercesor entre el cielo y la tierra. Está usurpando el nombre de Cristo. Ok. Y dice que es el vicario, que es el que representa el Espíritu Santo. Ok, está bien. O sea que todo lo... Sí, pero yo no soy católico, eso a mí no me afecta. Pues sí, pero nosotros como conocemos la verdad sabemos que esto... Ok, está bien. Y si yo soy, por ejemplo, de otra religión, eso a mí no me afecta. Pero ¿ha cambiado Satanás el continuo para todo el mundo? No importa qué religión tú seas. Cuando yo he hecho el Islam, ¿cómo un musulmán se va a salvar? Pero el musulmán, el Islam es la única religión que niega a Cristo por completo. ¿Cómo se va a salvar un musulmán? Y los judíos. ¿Cómo se salva un judío? No se puede salvar, también tiene que reconocer que Cristo murió por él. ¿Cómo se salva un brujo?
¿Cómo se sabe, por ejemplo, un budista? Tampoco, tiene que venir a Cristo. Porque son ignorantes. Dice la Biblia que nadie se va a salvar por ignorancia. Dice la Biblia que Jesús es la luz que ilumina a cada persona que viene a este mundo. Amén. Nadie va a tener excusa. Entonces, ¿cómo se salva un budista? Y son buena gente ellos. ¿Alguna vez usted ha visto un budista haciéndole mal a nadie? Ellos no roban. Es más, ni beben, ni fuman, ni nada. Son mejores que usted y que yo. Son más santos y espirituales que usted y que yo. La Madre Teresa tan buena que era. Dice la Biblia en Juan, el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie Llega el Padre. que si no es por mí. Entonces eso es un problema serio. ¿Sí o no? Y si Satanás ha quitado el santuario, lo ha reemplazado por algo falso, ¿eso afecta a mi salvación? ¿Y qué pasa con nosotros los adventistas del séptimo día? No. Ahí no, ahí nosotros estamos bien ahí, olvídate de eso. Ahí no. ¿Qué va? No. Vamos a ir a Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel. El capítulo 22. Y los versículos 26 al 30. Y yo quiero que todos vayamos ahí. Ezequiel el capítulo 22. Dale para atrás. Ezequiel el capítulo 22. Los versículos 26 al 30. ¿Estamos todos ahí? Dice, sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mis estatutos. Entre lo santo y lo profano no hicieron ¿qué? Estos son los sacerdotes budistas, ¿verdad? ¿No son los sacerdotes budistas estos? Oh, Ezequiel está hablando con quién. ¿Con quién está hablando Ezequiel? ¿Con el pueblo de Dios? ¿Con el pueblo que tiene el santuario? Ah, mire, yo estaba equivocado. Yo pensaba que era con los chinos. Oh, dice aquí, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, y sus profetas los recubrieron con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al pobre y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Ese versículo, usted cree esos versículos que están para nuestros días?